Buenas tardes. Pues nada, gracias por esperar. Hemos tenido una reunión larga, productiva. Saben que tengo una relación de hace años con el señor Núñez Feijóo y por tanto eso permite que la relación sea una relación fluida. En relación con el programa económico que el Partido Popular aprueba mañana, según me ha dicho Núñez Feijóo, y presentar al Gobierno, no voy a hacer una valoración porque tendría que entrar en los detalles que hasta que no se apruebe parece razonable que no entre. En todo caso, tengo el compromiso de que nos lo van a enviar mañana y en la medida en que tengamos el programa económico, que es más completo de los titulares que habíamos leído hasta ahora, que tiene elementos que yo no conocía, pues podremos hacer una valoración global. Me parece que es más razonable esperar y hacer una valoración global sobre el conjunto que dar una respuesta de libro en relación al titular que hemos leído hasta ahora de bajada de impuestos, que como ustedes saben, y por tanto no voy a decir nada nuevo, desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores no compartimos. Pero creo que merece la pena, después de conocer algunos detalles más, que podamos analizarlo y que, por tanto, podamos dar una opinión más del conjunto y no solo de una parte de las medidas económicas que el Partido Popular quiere presentar, que presentará al Gobierno de España. Bueno, en esta conversación a mí me ha servido para pedirle al señor Feijóo que nos gustaría que el Partido Popular forme parte de los grandes consensos sociales que necesita este país. En ese sentido, creo que la reforma laboral es un elemento que tenemos que trabajar y estudiar con ellos. Nosotros queremos que la reforma laboral sea también apoyada por el Partido Popular, de tal manera que después del esfuerzo que hemos hecho para acordarla con la patronal pueda permanecer en el tiempo y cuente con un consenso político tan amplio como el consenso social que tiene. Conocemos ya algunos resultados esperanzadores del camino al que nos va a llevar la reforma laboral. Se está creando empleo de calidad. En el mes de marzo el número de contratos indefinidos ha pasado de un 4% a un 30%, pero es que en el mes de abril, con toda seguridad, el número de contratos indefinidos será superior a el de contratos temporales. Y solo ese dato creo que demuestra hasta qué punto esta reforma laboral ha sido trabajada y consensuada y es un instrumento positivo para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Sin entrar en otros aspectos como todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva o la puesta en marcha de los nuevos ERTEs, que son pilares del sistema de relaciones laborales que creo que tienen que contar con un consenso político, por lo menos tan amplio como el consenso social que tienen y que han tenido durante el proceso de elaboración. Creo que es necesario que el Partido Popular esté plenamente dentro del Pacto de Toledo, de los acuerdos que llegamos
con el Gobierno, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales para desarrollar los puntos de recomendaciones del Pacto de Toledo, la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados. Me parece que habría que volver a la senda en la que los pensionistas y las pensionistas de nuestro país saben que sus pensiones están por arriba de los debates políticos, por tanto no cuestionar el acuerdo al que llegamos, que tiene aspectos fundamentales y desde luego uno de ellos es la revalorización de las pensiones. Y finalmente, pues yo le he pedido al señor Feijóo que el Partido Popular en España tenga una relación con las organizaciones sindicales como él tiene en Galicia, tenía en pasado, tiene, porque es presidente de la Xunta, en Galicia, con las organizaciones sindicales. Y en ese sentido, el valor de la concertación, del diálogo social, del acuerdo, tiene que ser uno de los pilares democráticos fundamentales de nuestro país. Nosotros queremos que en los próximos meses en España se discuta y se acuerde una ley de participación institucional. Esto de lo que tanto se habla en relación a la participación de los interlocutores sociales, del diálogo social, de la concertación social y que no está regulado, creo que sería muy importante que se pudiera regular y para nosotros imprescindible que en esa regulación esté el Partido Popular, porque no queremos una regulación que nazca sin un consenso amplio que asegure que perdurará en el tiempo en nuestro país. Y en ese contexto pues ha desarrollado la casi hora y media de reunión. Me acerco. Sí, gracias. Me gustaría saber, porque veo un tono en usted que, a pesar de no estar de acuerdo con esa bajada de impuestos, cree que puede ser aprovechable alguna de las cuestiones que puede haber. ¿Cree que puede llegar y producirse un amplio consenso, no solamente con los sindicatos, sino también gobiernos, sindicatos, Partido Popular, en torno a alguna de esas propuestas? Gracias. Yo creo que es muy pronto para decir si se va a poder producir o no se va a poder producir. En todo caso, lo que yo he querido decir es lo que he dicho. Yo soy una persona que me gusta ser ecuánime y dar opiniones cuando realmente las puedo dar con todos los datos. Hoy tengo más datos después de salir de la reunión que tenía antes de entrar en la reunión y mañana, cuando tenga el documento, voy a tener más datos y por lo tanto eso nos va a permitir al sindicato en poder dar una opinión desde una perspectiva de construcción. Nosotros queremos iniciar esta etapa con el Partido Popular pensando en que queremos que más allá de las diferencias que tengamos, que las tenemos y las tendremos, haya respeto y en la medida de lo posible pues acuerdos. Ha tenido el señor Feijóo a su propuesta de que se sume a grandes acuerdos como el de la reforma laboral, toda vez que Pablo Casado rechazó apoyarla, esta reforma laboral, y si usted también, como Unai Sordo, le ha pedido que no pacte más con Vox. Gracias. En relación a la primera pregunta, ustedes conocen al señor Feijóo, yo he dicho lo que yo le he dicho. Si quieren saber su opinión, mejor le preguntan. En todo caso, yo se lo he pedido. Creo que sería muy bueno para España. Creo que sería bueno también para el Partido Popular. Y en todo caso ha formado parte de un debate no de
ningún tipo de acuerdo, sino de un debate de las cuestiones de las que hemos estado hablando. Mire, a mí me parece que habría que crear las condiciones necesarias en el país para que la ultraderecha estuviera aislada y no formara parte de los gobiernos en nuestro país. Y eso es una cuestión que no pasa solo por pedírsela al señor Feijóo, sino que pasa por crear las condiciones para que eso sea posible. Y en la medida en que desde la UGT podamos, vamos a intentar crear las condiciones para que eso sea posible. Buenas. Señor Álvarez, por lo que nos está contando, lo digo porque esta misma mañana usted decía de manera tajante que no había ninguna posibilidad de suscribir o que rechazaba totalmente la idea de bajada de impuestos, pero por lo que nos está contando, algún detalle le ha planteado el señor Feijóo relacionado, no sé si con la deflactación de algunos tramos del IRPF para las clases más bajas que ustedes podrían entender, algún detalle en ese sentido que por lo menos les lleva a replantearse el rechazo total que había planteado esta mañana en ese sentido, o el tema del IVA superreducido, de la bajada del precio de la luz y del gas. ¿Por ahí van las posibilidades? Nosotros, como organización, estamos en contra de una bajada generalizada de impuestos en nuestro país. Generalizada y permanente. En todo caso, no es nada nuevo, yo lo he dicho con anterioridad, hay algunas cuestiones que el propio Gobierno ya ha hecho, de bajada de algunos impuestos, hablo por ejemplo de la bajada del 21% al 10% del IVA en el caso de la electricidad, que pues habrá que ver cómo queda todo el ajuste de los precios después de que la Comisión Europea acuerde el precio del gas en el caso de la península ibérica. Por tanto, no estoy diciendo nada que diga el Partido Popular solo, porque eso también se lo hemos oído al Gobierno y puede entrar dentro de las propias expectativas del Gobierno. Pero el titular que yo había leído era bajada del IRPF. Nosotros estamos en contra de la bajada del IRPF y vamos a estar en contra de la bajada del IRPF. Porque nos parece que esa no es la solución, ese no es el camino. Ahora, cuando el Gobierno empezó a elaborar su plan económico, nosotros planteamos en la comisión que estuvo reunida las dos vicepresidentas del Gobierno y creo que eran 6 o 7 ministros más, la necesidad de que a las rentas más bajas tuvieran algún tipo de compensación económica por el exceso, la subida de los precios. Eso no se ha hecho en el mínimo vital, pero no se ha hecho de manera generalizada en nuestro país. Yo no voy a estar en contra de que se haga en los próximos tiempos. Y no digo que eso vaya a la propuesta del señor Rajoy, no lo estoy diciendo, pero en todo caso yo creo que conviene leerla, estudiarla, y nosotros la vamos a leer y la vamos a estudiar y vamos a hacer una evaluación del conjunto de la propuesta. Sí, gracias. Es una repregunta de mi compañero. Pero lo que estamos sabiendo hasta ahora es que el Partido Popular ha hablado de una rebaja temporal hasta, me parece, el mes de enero, y que no es generalizada, o sea que es selectiva. ¿Está en contra de esa proposición que habla de una rebaja de 3.800 millones de euros? Gracias. Lo repito otra vez para que quede meridianamente claro y no haya ningún tipo de confusión. Nosotros estamos en contra de la rebaja del IRPF temporal y en todos los tramos. También, si es temporal, también estamos en contra de la rebaja del IRPF. Lo digo para no confundirnos. Es decir,
nosotros no estamos a favor de la rebaja del IRPF en ninguno de los casos. Porque no encontramos que sea el sistema de ayudar de manera equitativa a las rentas que lo están pasando peor. Fundamentalmente. Porque nos parece que no es una manera de redistribuir la riqueza en nuestro país. Porque por mucha rebaja fiscal que hagas temporal, la persona que está en el tramo bajo de la renta en nuestro país, si le hace la misma desgravación que el que está en el tramo medio, es evidente que en dinero corriente el que está en el tramo medio va a tener muchísima más disponibilidad que el que con toda seguridad lo va a necesitar más, porque la subida de los precios se ha producido de manera general para todos los productos de todo el mundo. Entonces, yo eso quiero que quede meridianamente claro. De la misma manera digo, no quiero hacer una valoración global, porque no lo conozco globalmente. Conozco lo que me ha dicho el señor Feijóo. Cuando lo tengamos el documento, que será mañana, lo vamos a leer, lo vamos a estudiar y vamos a dar una opinión. Mi opinión no va a ser ideológica en relación a las diferentes posiciones que alguien podría pensar que existen entre una organización sindical como la UGT y el Partido Popular. En todo caso, creo que tiene que ser y ceñirse a estrictamente el documento que se nos presente. Buenas tardes. Sobre lo que ha dicho de que habría que crear las condiciones que la ultraderecha estuviera aislada, no solo por parte del Partido Popular, no sé si puede concretar cuáles son esa forma de que quedase aislada la ultraderecha y si pide lo mismo para el Gobierno con la ultraizquierda. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que si yo tuviera la fórmula, pues igual me dedicaba a otra cosa y no sería el secretario general de la UGT. En todo caso, parece evidente que no depende solo de una parte. Y la segunda cuestión es evidente que para mí en España no existe ultraizquierda que esté en los parlamentos. O si existe es muy poca ultraizquierda que esté en los parlamentos. No es significativo y no tiene carácter estatal, para entendernos. Y por tanto para mí no hay una equivalencia entre Vox y lo que usted dice que es la ultraizquierda. No hay equivalencia porque en el Parlamento yo no los veo representados a esa ultraizquierda. No sé si me has entendido o no. Señor Álvarez, solamente saber si también, aparte de estos temas, se han tratado otros temas. Si, por ejemplo, el señor Alberto Núñez Feijóo se ha preocupado por el fraude que hemos conocido en UGT Madrid, si también han quedado en tener estos encuentros, reuniones con frecuencia. Gracias. No hemos hablado del fraude que hay en UGT Madrid, que por cierto, vuelvo a aclararlo, lo dije en la entrada de la puerta, corresponde a un tema estrictamente dentro del sindicato y que está en la Fiscalía por decisión de la dirección de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. No estamos hablando de un fraude a la Administración, ni a ningún trabajador, ni a ninguna trabajadora. Estamos hablando de un fraude que una persona empleada del sindicato, hasta donde nosotros sabemos, y es el punto en el que la Fiscalía lo ha pasado al juzgado, una trabajadora ha estado estafando a la propia organización. No creo que eso tenga mucho interés para el señor Feijóo, seguramente que tiene más interés para los afiliados y las afiliadas de la UGT de Madrid especialmente, que es a las que se les ha estafado. Y la otra era, perdón... Nos vamos a reunir con la frecuencia, sí, pero vamos, si lo hacemos como lo veníamos haciendo cuando el señor Feijóo no era presidente del Partido Popular, pues ya es bastante frecuente, porque normalmente pues teníamos algunas conversaciones cada poco tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi primera pregunta era sobre, nos ha contado que le ha hecho la propuesta al señor Feijóo
acerca de ese posible consenso en la reforma laboral, en que mostrasen su apoyo, pero no sé si también le ha planteado algunas medidas que se pueden aplicar ahora mismo para intentar paliar la situación económica por la que estamos atravesando los españoles. No sé si le ha propuesto usted algunas medidas de parte de su sindicato. Y la segunda pregunta es, recogiendo un poco la pregunta que hacía mi compañera, ¿usted está a favor, por ejemplo, en esas medidas que decía de eliminar a Vox del panorama político, está a favor de que se ilegalice directamente Vox? Bueno, ni me lo he planteado. En todo caso, a mí me parece que lo que convendría es que los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país vean realmente a qué nos conduce un partido de extrema derecha como Vox. No sé si en algún momento, con algunas de las expresiones que utilizan, merece algún tipo de reproche jurídico. Desde luego político y social sí, pero tampoco considero que esa sea una cuestión que nosotros nos tengamos que plantear en estos momentos como sindicato. Y digo en estos momentos porque como estamos en el ojo del huracán de Vox, pues igual dentro de un tiempo sí, como ha ocurrido en Italia con la extrema derecha. A veces pues las cosas empiezan con poco, se va subiendo el tono y al final pues acaban con situaciones que desbordan a los propios que las han puesto en marcha, ¿no? Por tanto, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la situación, pero en todo caso no nos hemos planteado esa cuestión ni hemos tenido ningún tipo de conversación con el señor Feijóo en relación con ese extremo. ¿Y me habías preguntado algo más? Bueno, en esta conversación larga que hemos tenido, pues efectivamente son propuestas que ustedes saben que hicimos al Gobierno en su momento cuando se convocó la mesa, primero que estuvo el presidente, la segunda que presidió la vicepresidenta económica, y que tienen que ver con dar ayuda, soporte a las personas, a las familias que están sufriendo un impacto más grave de la actual situación de crisis. En ese sentido yo creo que hay margen como para que se puedan tomar más medidas de las que ha tomado el Gobierno, porque parece que es evidente que continúan siendo necesarias en nuestro país. Hay muchas personas que hacen cola en centros cívicos, que hacen cola en parroquias para recoger una bolsa de alimentos y, por tanto, a mí me parece que trabajar esos terrenos tiene mucha importancia. También le he dicho al señor Feijóo que, desde nuestro punto de vista, uno de los problemas graves que tiene nuestro país son los bajos salarios. Desde el año 2008 prácticamente en España los salarios están congelados y, por tanto, la necesidad también de abordar un crecimiento de los salarios que no deja de ser una manera también de poder trabajar contra esas bolsas de pobreza que hay en nuestro país. Hoy trabajar no es sinónimo de dejar de ser pobre. Hay mucha gente que trabaja y continúa siendo pobre, y a esa nueva realidad le tenemos que dar una respuesta, y esa nueva realidad se ha agravado en la medida en que hay una situación de inflación como la que tenemos. Si antes de esta espiral de inflación las personas ya tenían muchas dificultades para llegar a final de mes, es evidente que con esta espiral de inflación los salarios más bajos tienen muchas más dificultades para poder llegar a final de mes. Bueno, pues muchísimas gracias.